Hola, bienvenidos al canal de Alnod Asesores. En esta oportunidad, por muchas solicitudes que hemos recibido respecto a un tema en específico, vamos a empezar a tratarlo. Este se dividirá en dos videos. Esta va a ser la primera parte y en el segundo tendremos un panelista invitado. Este nuevo tema se refiere al trabajo en la cuarentena. Tenemos varias cosas dentro de este concepto, y es que es el teletrabajo, el trabajo en casa, las malas prácticas laborales, la jornada laboral flexible, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea en el trabajo, las situaciones de los contratistas, pero aquí vamos a empezar con las primeras, a analizarlas. Entonces, comencemos. Primero, trabajo en la cuarentena. Han surgido dos conceptos al respecto. El primero es el de teletrabajo y el trabajo en casa, y han sido bastante confusos al respecto. Entonces empezaremos a analizarlos. Dentro del trabajo en cuarentena vamos a encontrar que se han presentado ciertas situaciones, las cuales no todas han sido, digamos que normales, y en algunos casos hasta prácticas abusivas. En la primera que vamos a entrar a mirar es el cambio de trabajo presencial al trabajo en casa, y en el mejor de los casos al teletrabajo. Entonces vamos a encontrar que se ha presentado esta situación. La segunda, la variación de los horarios laborales para evitar congestionamiento de transporte público, por lo que existen distintos horarios dentro del sector productivo. Tercera, establecer jornadas más largas de trabajo o llegando a plantear una disponibilidad total del empleado o del contratista, también se ha presentado para los contratistas, sin importar horario alguno. Se está viendo situaciones en las cuales se está olvidando, digamos, que lo que podría decirse un horario normal de trabajo en el caso de los empleados, y en el caso de los contratistas las exigencias están excediendo lo que podría denominarse la normalidad de una persona. Cuarto, la disminución del salario en incluso un 70%, amparados en que existe un supuesto común acuerdo. En la pandemia o en la cuarentena, muchos empleadores están argumentando la ausencia de recursos, y por esto existe una reducción sustancial de los salarios de los empleados, lo cual en algunos casos raya ya en lo absurdo, como en este de llegar hasta el 70%. Quinto, anticipo de vacaciones de los siguientes años. He tenido conocimiento de algunos casos en los cuales se han llegado a anticipar incluso las vacaciones de 2 o 3 años, lo cual ya raya un poco en lo absurdo, pero bueno, son situaciones que se han presentado en esta cuarentena por lo especial de la misma. Y sexto, despidos, suspensión del contrato o licencias no remuneradas de común acuerdo, por así decirlo. Esas situaciones son las que se han presentado o que han transformado el trabajo durante esta cuarentena. Es importante tener claro al respecto que no todas las entraremos a analizar dentro de este caso, porque algunas ya fueron tratadas en un video anterior. Si no lo has visto, te recomiendo entrar a mirarlo, será de mucha utilidad. Nos vamos a enfocar en algunos puntos muy claros. Primero, ¿cuáles son las diferencias entre el teletrabajo y el trabajo en casa? Lo primero que tenemos que tener claro es que el teletrabajo fue regulado por la Ley 1221 del 2008 y lo define dentro de esta misma norma, y nos dice que es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin que se requiera la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que amparado en las TIC podemos realizar las actividades laborales pese a que no estemos presencialmente dentro del lugar de trabajo, pero existen varias formas. La primera es la autónoma, que es donde el trabajador desempeña su labor en su propio domicilio. La móvil, cuando el empleado lo desempeña, pues no tiene un lugar específico, sino que todo lo hace a través de dispositivos móviles. Y suplementarios, en los cuales amerita que en ciertos días a la semana el trabajador tenga que desplazarse hacia
las instalaciones de la empresa. Aquí es importante mirar unos aspectos para tener más claridad respecto al teletrabajo. Al teletrabajo o al teletrabajador no le podemos aplicar las disposiciones sobre jornada de trabajo, horas extras y trabajo nocturno. ¿Por qué? Porque su forma de trabajo es muy específica. Digamos que el tema del horario laboral se transforma un poco y la jornada laboral sufre también esta transformación, por lo que la misma norma nos está modificando estos parámetros. El salario del teletrabajador no puede ser inferior al que devengaría una persona que desarrolla estas mismas funciones dentro de las instalaciones de la empresa. Esto también es importante tenerlo claro, no porque usted sea un teletrabajador entonces va a ganar menos. La asignación de tareas debe garantizar un descanso de carácter creativo, recreativo y cultural. No quiere decir, como en algunos casos los empleadores lo han planteado, que por el hecho de estar trabajando en casa, que a la persona le sobra el tiempo y que ya no es lo mismo y tendrá que tener una jornada mucho más larga y mucho más productiva. No, la idea es que se haga lo mismo, pero se va a hacer amparado en estas herramientas. El empleador deberá contemplar el puesto de trabajo del teletrabajador dentro de los planes de salud ocasional, deberá contar con un servicio de urgencias para el teletrabajador y el puesto de trabajo deberá ser verificado por la ARL. Esto es una diferencia sustancial que tiene el teletrabajo con respecto al trabajo en casa. Aquí estamos hablando que el empleador debe crear todos unos protocolos para el teletrabajador y el tema de la ARL es fundamental en este tema y por eso no puede dejarse de lado. Y el último aspecto fundamental es que la vinculación al teletrabajo es completamente voluntaria. A usted no lo pueden obligar a hacer teletrabajo, ni usted puede obligar a sus empleados a hacerlo. Esto tiene que ser de común acuerdo y voluntario. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis y es con respecto al numeral cuarto del artículo sexto de la ley 1221, porque nos dice lo siguiente: una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual. ¿Por qué es importantísimo este numeral? Porque es la base que nos abre las puertas al trabajo en casa. Entonces aquí ya nos está diferenciando el teletrabajo del trabajo en casa. El teletrabajo tiene unas condiciones muy particulares y unas exigencias muy puntuales, mientras que el trabajo en casa es el trabajo que un asalariado normal está desarrollando de una manera excepcional en casa. Entonces, ¿qué más excepcional que esta cuarentena que estamos viviendo? Por eso, cuando nosotros denominemos esta figura de lo que se está desarrollando, a menos de que se cumplan las condiciones que he mencionado anteriormente, estamos hablando de trabajo en casa, no de teletrabajo. Con motivo de la pandemia del COVID-19, el Ministerio del Trabajo expidió la circular 021 del 2020, por medio de la cual expone el trabajo en casa para situaciones ocasionales, temporales y excepcionales, entregándole facultades a los empleadores para que autorice realizar el trabajo en casa para cualquier sector de la economía. Reitero, esto no es teletrabajo y no tiene los mismos requisitos ni sus mismos derechos. Para adoptar esta modalidad deberá existir, al igual que el teletrabajo, un común acuerdo. No puede ser obligatorio por parte del empleador. Tienen que estar ambas partes de acuerdo para desarrollarlo. Y las condiciones del trabajador son exactamente las mismas que cuando desempeñaba sus labores al interior de la empresa. El horario es el mismo, su salario debe ser igual. Todas sus condiciones laborales son exactamente iguales. No pueden variarse. Por ende, esto debe tenerse en cuenta para evitar malas prácticas por parte de empleadores y que se presenten abusos para con los trabajadores. Conclusiones. El teletrabajo es una modalidad contractual que pactan el empleado y el empleador para realizar las labores con el apoyo de las TIC, mientras que el trabajo en casa no cuenta con una regulación específica.
es sencillamente que una persona, por unas condiciones muy especiales, va a poder realizar su actividad en las mismas condiciones que los venía realizando antes, pero desde su casa. Aquí vamos con unos datos interesantes. Un estudio de la Universidad del Rosario que fue publicado por Portafolio nos indica que para abrir el 90.7% de las personas que tienen la obligación de trabajar desde su casa, no recibieron soporte de las aseguradoras de riesgos laborales. Esto no puede ser considerado teletrabajo. Fíjense que estamos hablando de una cifra de más del 90%. Quiere decir que la gran mayoría de las personas no están en teletrabajo, están en trabajo en casa. Y las condiciones son distintas, como ya lo dijimos. Asimismo, una investigación de ACRIP, el 53.4% de las empresas, los colaboradores laboran más horas de lo que constituye la jornada laboral a través del trabajo en casa. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque se está presentando una polémica respecto a cuánto yo debo trabajar en casa. Y reitero, las condiciones son exactamente las mismas que tenía el trabajador cuando trabajaba en las instalaciones de la empresa. Finalmente, el Ministerio de Trabajo ha invitado a que se aplique una flexibilidad horaria sin sobrepasar los límites laborales establecidos, haciendo una salvedad. Se tienen que atender de manera prioritaria en el horario laboral los correos electrónicos y los mensajes vía WhatsApp. Para el próximo video continuaremos con el uso de aplicaciones de mensajería instantánea del trabajo como lo son WhatsApp y otras más, incluyendo los correos electrónicos, y cómo ha sido el trabajo para los contratistas en la cuarentena. Espero que les haya gustado el video. Por favor, si les ha gustado, regálenos un like. No duden en suscribirlo y compartan esta información. La idea es que colaboremos a ayudar en esta pandemia a reducir un poco las malas prácticas y los abusos. Que tengan un feliz resto de día.